Hola, yo estoy feliz de poder compartir con ustedes una noche de verdad que online. Hoy vamos a tener un invitado que para mí es un ser humano maravilloso, aparte de que es un profesional magnífico, uno de los mejores doctores que tenemos en la República Dominicana y yo diría que es la abuelita del mundo, porque aparte de sus conocimientos, es un ser humano tan dulce, señores. Es uno de mis médicos favoritos porque cuando he tenido la oportunidad, lamentablemente, de estar ingresada con él, yo tengo, yo no soy tan, es verdad, yo soy ñoña, pero yo tengo capacidad de aguante. Cuando uno, yo digo que cuando uno pare un hijo, uno puede aguantar cualquier dolor, pero de verdad que mi doctor me consiente, me da cariño, aunque yo tenga de verdad que cualquier síntoma. Entonces eso lo hace todavía ser más dulce. Él es un ser humano con paciencia y que a sus pacientes le da mucho mimo. Hoy vamos a hablar con un doctor amado en nuestro país, que es el doctor Fernando Contreras, y particularmente por mí, de verdad que yo lo quiero un montón. Así que hoy tenemos un tema muy especial. Él es gastroenterólogo y hay tantas cosas que podemos hablar con él que vamos a enfocarnos en algunas, porque es imposible que en un solo live podemos abarcar todo. No, Dime que es mentira. De todo lo que yo dije, dime una sola cosa que sea mentira. no, bueno, ser dulce contigo es fácil, empezando por ahí. Y segundo, de verdad yo creo que uno de los roles del médico tiene que ser tratar de confortar, a veces casi es el único rol que uno tiene, confortar emocionalmente a su paciente. Y te confieso que siempre, toda mi vida, yo siempre he dicho que el médico debería enfermarse una vez al año. Para uno saber lo que es ser paciente, lo que significa ser paciente o ser familiar de un paciente. Y particularmente este año, como tú sabes, yo sufrí del COVID y créeme lo que es una experiencia religiosa, es una experiencia que te hace más humilde. Una pregunta, antes de ya de entrar en lo que queremos hablar hoy, uno de los temas. Como, vamos a decir como paciente, ni siquiera como doctor, yo quisiera que de entrada, no al final, tú le dieras ahora mismo que estamos pasando, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, esta locura, es decir, de gente que entiende que tal vez, que no, que a mí no me va a pasar, que no me va a pasar. Es decir, ¿qué mensaje tú le Sí, podrías mandar a todos los dominicanos? Yo inclusive hice un escrito bien resumido en aquel momento, que fue ya hace casi 3 meses, porque yo creo que todos tenemos la responsabilidad de acatar las directrices de los ministerios de salud en cualquier parte del mundo, porque este es un asunto en que todos estamos involucrados, en donde nosotros tenemos que protegernos por nosotros mismos, pero por los demás. O sea, aquellos imbéciles que entienden que no tienen que cuidarse, tienen que, esto es una colectividad y que si usted no se cuida, usted está afectando al otro. O sea que, de verdad, si usted no se quiere cuidar, quédese en su casa, porque cuando afectar a otro. Y si va a salir a la calle, entonces cuídese por usted, cuídese por el otro. Esto no es un juego. Obviamente es un reto que nuestra generación no había tenido. Yo diría que ni la generación nuestra, ni la de nuestros hijos, ni en mi caso, ni la de nuestros nietos, habíamos tenido un reto tan monumental. Nuestros abuelos tuvieron retos iguales o peores. Y yo creo que cada 2 o 3 generaciones el mundo enfrenta este tipo de retos. Yo creo que al final el mundo va a ser un mejor lugar, pero mientras tanto tenemos que asumir la responsabilidad de hacer las cosas como debe ser, llevarnos de las directrices del Ministerio de Salud y de las autoridades competentes, obedecer, usar mascarilla, quédese en casa, no haga chercha, todas las cosas que puede hacer o hizo una cosa por desconocimiento. El que no está haciendo lo que hay que hacer en este momento es simplemente o por irresponsable o casi por loco, yo diría. Entonces, mi mensaje es, señores, traten de evitar de que esto le dé. Y quizás no va a dar a todo, pero no es lo mismo que nos dé al mismo tiempo. Es un asunto de la capacidad de respuesta del sistema de salud. En este momento, de verdad, en este momento, y yo te lo digo porque yo debo hacer
20 o 30 recetas, y mira, yo es lo que soy gastroenterólogo, pero yo debo hacer 20 o 30 recetas de indicaciones de COVID por alguien que tiene o síntomas de COVID o un familiar con síntomas de COVID. Wow. Y es una tragedia conseguir que te hagan la prueba, es una tragedia conseguir quien te dé la recomendación de qué hacer, es una tragedia conseguir los medicamentos, y todavía es una tragedia mucho mayor si tú eres de los que tienen la mala suerte de que te dé mal, es una tragedia conseguir una cama, tú no sabes quién te va a atender, tú no sabes si va a haber la medicina adecuada, y aún no te tenga que ingresar. Señores, cuando uno le da COVID, uno tiene que meterse solito en su cuarto. O sea, es lo contrario. Cuando uno se enferma, la primera reacción es tú llamar a tu familiar, a tu amigo, a tu compañero, y ellos salen corriendo. Aquí no. Aquí tú tienes que meterte en un cuarto, y tu cuarto se vuelve una prisión donde la puerta nada más se abre para traerte la comida como si fuera una película de prisiones. Entonces, por favor, vamos a hacer la cosa bien hecha. Ese es mi mensaje a todo el mundo. Y lo digo que yo pasé por eso. Es más, yo pasé por eso, tengo una hija que pasó por eso, mi hermana está pasando por eso, mi mamá está pasando por eso. Porque tengo conocimiento de causa del tema. Wow, doctor. Es de verdad que difícil. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. ¿Por qué debemos ir a visitarte? ¿Por qué debemos visitar a un gastro? Porque la gente normalmente quiere ir al médico cuando tiene un problema, pero uno debería ir antes del problema. Sí, fíjate, mira, yo creo que obviamente cuando uno tiene un problema uno debe visitar al médico, uno no debe asumir, aún uno fuera médico, uno no debe asumir su propio caso. Yo creo que la primera visita a un gastroenterólogo va a depender de la edad y de la historia familiar. O sea, después de los 40 años yo creo que todo el mundo debe hacer por lo menos una visita. Esa visita pudiera ser más temprano si tú tienes una historia familiar de cáncer, por ejemplo, de colon, o si tú tienes historia familiar de cáncer de estómago, o si en su familia hay una historia familiar, por ejemplo, de enfermedad celíaca o de algún problema hepático como hemocromatosis o como es una enfermedad de Wilson o una enfermedad autoinmune. O sea, hay algunas condiciones de la genética de tu familia que te podrían hacer ir al médico un poquito más temprano, aún sin tener síntomas. Normalmente, ¿cuáles son los problemas que en nuestro país tú ves que llegan a tu consultorio? Es decir, ¿qué tipo de problemas? De enfermedades grandes. Sí, ya. Mira, bueno, como tú sabes, este es un país muy sui generis. Yo diría que la mayoría de la gente que va a mi oficina, gracias a Dios, no va con problemas serios. Si nos llevamos en el porcentaje de los pacientes. Yo diría que la causa más frecuente de visitas, problemas relativamente simples en cuanto a severidad, como es, por ejemplo, distensión, que tengo muchos gases, como es estreñimiento, como es acidez, o como es alguna infección gastrointestinal, tipo de náusea, vómitos y diarrea. Ese es el número más frecuente de causas de la visita usual. Las más serias ya son diferentes. Por ejemplo, la paciente que viene con dolor abdominal por una apendicitis, que es algo que, aunque no es muy serio, el diagnóstico debe ser realizado con relativa prontitud. Diverticulitis, que es la inflamación de la debilidad de la pared del colon, que se llama divertículo, que es un diagnóstico que es manejado adecuadamente, es relativamente simple, pero si no se maneja adecuadamente se le puede ir a uno de las manos y causar problemas más serios. Obviamente, piedras en la vesícula, que de nuevo también es un diagnóstico que debe tratar de hacerse de manera adecuada. Y sangrado gastrointestinales, ya sea por úlceras o ya sea por varices esofágicas en los pacientes que tienen problemas hepáticos, o sangrado por divertículos, que ya estos son ya diagnósticos que casi siempre implican que el paciente debe ser manejado en el hospital. Y ya debe ser manejado con un equipo que a veces tú puedes necesitar un radiólogo, a veces tú puedes necesitar un cirujano. Y luego está entonces la categoría de las enfermedades malignas, como son los cánceres de esófago, cáncer de estómago, cáncer de hígado o de páncreas, y quizás el más común de todos, que es el cáncer de colon, que es el que no deberíamos, como con el COVID, si nosotros nos llevamos de las recomendaciones médicas de visitar al médico a los 40 años, entre los 40 y los 45 años, y
si tú logras hacer esa visita o si tú tienes la inteligencia de hacer esa visita, entonces te pueden enrolar en un programa de detección temprana. Vamos a hablar un poquito del páncreas y del hígado, porque hay una expresión muy común. No estaba haciendo muchas preguntas, déjeme hacerle un par de preguntas al doctor y luego yo voy a empezar a leer. Si me la el cuadrito, mucho mejor, porque así será mucho más fácil. Hay una expresión muy común que uno escucha: ay, que tengo grasa en el hígado, o que tengo un problema en el páncreas, o que tengo una pancreatitis, pero esas son cosas que tal vez uno la oye como que, ay, qué bien, pero son problemas graves, son serios. Entonces tal vez la gente no le da como la importancia en el momento que lo escucha y tal vez se descuida y luego si viene un problema mayor. ¿Qué es el problema? Sí, mira, ¿qué es una pancreatitis? Ese es un detalle o ese es un tema muy importante. Grasa en el hígado, yo diría que es la mayor epidemia, bueno, la obesidad. La obesidad en general es una epidemia a nivel mundial. Es una epidemia en los Estados Unidos, es una epidemia en Europa y desgraciadamente es una epidemia en Latinoamérica. Y es una epidemia como consecuencia de los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo. Tú te pones a pensar que, no pero cuando yo era joven, aquí no habían cadenas de comida rápida, aquí no había celulares, apenas había televisión, pero televisión con 2 o 3 canales. Y uno como niño, la mayor parte del tiempo se la pasaba jugando en un patio, o en el patio, o en la calle, jugando pelota, jugando al escondido, subiéndonos en una mata. Entonces, había una actividad física mucho más intensa que lo que se hace hoy. Hoy día, entre las comidas rápidas, porque nadie puede comer en su casa, y desgraciadamente las cadenas de comidas rápidas saludables y el sedentarismo ha provocado una epidemia de obesidad. Entonces, la combinación de obesidad, sedentarismo, falta de ejercicio, aumento de carbohidratos en las dietas y de grasa en la dieta, ha traído una epidemia de hígado graso o de grasa en el hígado, que yo diría que es la causa o la enfermedad hepática más frecuente que hay en el mundo hoy. O sea, si nosotros cogemos todas las causas por las cuales el hígado se inflama, que está la grasa, que está el alcohol, las hepatitis virales, el exceso de hierro, cobre, de todas ellas, la causa más frecuente hoy día de inflamación del hígado es el hígado graso. La enfermedad grasa del hígado tiene 4 aspectos. Uno es acumular grasa, y los factores de riesgo son los que te acabo de mencionar. 2, que esa grasa inflame al hígado, y esa inflamación, para que la gente entienda lo seria que es, esa inflamación de manera continua le hace al hígado el mismo daño que nos hace el virus de la hepatitis B o el virus de la hepatitis C cuando está en nuestro cuerpo. Entonces, como le decía yo hoy precisamente a un paciente, si yo te dijera hoy que tú tienes hepatitis B o que tú tienes hepatitis C y que cada semana o que cada día yo entrara en una agujita y te entrara un poquito más de virus de hepatitis B y hepatitis C, tú te alarmaras. Con el solo hecho de decirle, usted tiene hepatitis B, usted tiene hepatitis C, la gente se alarma y quiere hacer algo. Pero imagínate si además de eso, todos los días yo te inyectara un poquito de virus. Bueno, pues el hígado en el fondo cuando se inflama no sabe quién lo está inflamando, si es la hepatitis B o si es la hepatitis C o si es la grasa. Entonces la gente tiene que entender que cuando tiene grasa en el hígado y ya el hígado está inflamado, esa inflamación es la que va a provocar cicatrices en el hígado y va a terminar convirtiéndolo en un hígado cirrótico. O sea, que ese tema es extraordinariamente frecuente e importante. Y para hacerlo aún más severo o más serio, las mismas razones que causan el hígado graso y la hepatitis grasa, esas mismas que producen la enfermedad cardiovascular o la enfermedad coronaria. Entonces, cuando usted tiene que preocuparse por su hígado, pero al mismo tiempo tiene que evaluarse su corazón, y no se muere más gente de hígado graso porque el corazón lo mata antes. O sea que el tema obesidad, sedentarismo, hígado graso, es un tema que debería ser de una importancia capital y debería estar entre yo diría que de las noticias de salud para que crea conciencia de lo importante que es comer bien, comer sano, hacer ejercicio y tratar de mantener un peso adecuado.
Wow. Doctor, hay 5 tipos de hepatitis, ¿cierto? Bueno, mira, el término hepatitis, el término hepatitis es simplemente inflamación del hígado. Entonces, tú puedes tener inflamación del hígado por hepatitis virales. Dentro de las virales tenemos la hepatitis A, que gracias a Dios no causa enfermedad crónica, hepatitis B y C, que sí causan enfermedad crónica. La hepatitis C, la mayoría de los pacientes que se infectan, la infección permanece en nuestro cuerpo de manera crónica y silenciosa. Por suerte, hoy día se trata muy fácilmente y se cura en más del 95% de las veces con una pastilla al día, dependiendo de cuál sea, en 8 o 12 semanas. La hepatitis B, que depende de a qué edad tú te infectas. Si te infectas como niño, siempre se vuelve crónico. Si te infectas como adulta, casi al tejido hepático pensando que es algo que no debería estar ahí. Entonces pueden ser muy severas. O sea que realmente el término hepatitis es muy global y simplemente implica inflamación del hígado, y la labor del médico cuando evalúan las pruebas hepáticas elevadas es precisamente tratar de establecer cuál es la causa, porque una vez, hasta que tú no encuentres la causa, tú no puedes atacar la razón. Por suerte, la mayoría de las veces encontramos la razón. Y hoy día, como te dije ahorita, Celine, la mayoría de los pacientes que transaminasas elevadas, o sea, las pruebas hepáticas elevadas, es por exceso de grasa. ¿Y cuáles son las hepatitis que son más peligrosas? Me dijiste que la B y la C. Bueno, mira, en cuanto a la hepatitis viral, o las hepatitis virales, las dos más peligrosas es la hepatitis B y la hepatitis C. La hepatitis C se pega solamente por transfusión o por contacto de fluidos corporales como la sangre o el suero. La mayoría de los pacientes que tienen hepatitis C se infectaron o por transfusiones o por inyectarse drogas endovenosas. Hasta hace poco era quizás la peor de todas porque no teníamos cura y porque el 85% de los pacientes que entran en contacto con este virus no son capaces de eliminarlo. Y desgraciadamente, la mayoría de los pacientes que tienen hepatitis C no tienen síntomas por 20 y 30 años y no se dan cuenta hasta que el hígado ya no está muy destruido. Por suerte, en los últimos, yo diría, 6 o 7 años, el tratamiento dio un salto cuántico espectacular que pasó de ser un tratamiento con una inyección con efectos secundarios terribles, un año de tratamiento y nada más curábamos la mitad, prácticamente el 100% de los pacientes con una pastilla al día por 3 meses sin prácticamente efectos secundarios. La hepatitis B, que es la más frecuente en el mundo entero, en nuestro país la C más frecuente, se pega o por contacto sexual o por contacto con fluidos corporales. La gran ventaja de la hepatitis B es que hay vacuna. La hepatitis C no tiene vacuna. Entonces, la labor de los gobiernos es tratar de garantizar que todo niño que nazca o todo adolescente que llegue que entre, por ejemplo, a bachillerato, se debe asegurar que ese niño o ese adolescente sea vacunado contra hepatitis B antes de entrar ya en la edad donde empiezan a tener relaciones sexuales, para garantizar que ese paciente o esa persona no se infecte. Aquellas personas, como dije ahorita, la cronicidad, o sea, la capacidad que va a tener el cuerpo de eliminarlo va a depender de si se infecta versus si se infecta como adulto. Los pacientes que se infectan en el nacimiento casi siempre se vuelven crónicos, pero los pacientes adultos casi siempre se curan. El que no se cura de manera espontánea, entonces hay medicinas que mantienen el virus bien, pero hay que usarlas todo el tiempo. Wow. Entonces, yo te diría, doctor, que
hay enfermedades que son tan serias, pero la gente la ve como que nada, que una hepatitis A, que una hepatitis B. Entonces estamos hablando de temas de verdad que de mucho problema. Y más cuando estamos hablando de enfermedades inclusive de transmisiones sexuales, que la gente tiene en su cabeza que lo peor es el VIH. Y también tenemos enfermedades de otro tipo de consecuencia tan grave como la otra. Entonces, ¿por qué hay tanta desinformación en ese aspecto? Es decir, tal vez nosotros mismos que entendemos que solamente debemos preocuparnos por algunas cosas y no por todo. No, claro, o sea, te puedo transmisibilidad de la hepatitis B en relaciones sexuales es mucho mayor que la del VIH. Y la mayoría de los pacientes o de las personas que usan drogas endovenosas tienen hepatitis C. O sea, es más frecuente que pacientes tengan hepatitis C que VIH. O sea, que de verdad, yo creo que el término hepatitis, porque la realidad es que el paciente que tiene hepatitis, si tú no controlas, o sea, ese paciente tiene una gran probabilidad de terminar su vida teniendo una cirrosis, y créamelo, esa no es la forma que usted quiere terminar su vida. O sea, el paciente que llega a tener el hígado cirrótico, entonces, que son muy serias. Las complicaciones son de que se te llena la barriga llena de líquido, empiezas a vomitar sangre porque tiene varices en el esófago o porque desarrolla lo que se llama encefalopatía, donde de repente tú no conoces ni tú naciste, ni cómo se llama tu mujer o cómo se llaman tus padres o dónde tú vives, quién es el presidente. Wow. O sea, es una forma terrible de pasarse sus últimos días. Wow. Yo tengo una persona cercana a mí que sufre, bueno, lo contrajo con el nacimiento ella, pero hace mucho tiempo. Entonces, en esa época no teníamos los medicamentos que actualmente hay ahora y de verdad que ha sido difícil porque inclusive laboralmente muchas veces tienen discriminaciones. Entonces, es tan injusto por algo que tú ni tuviste la culpa que naciste de esa manera, porque tal vez 40 años atrás, bueno, tal vez no, 40 años atrás no teníamos todos los avances a nivel científico que tenemos hoy en día. Entonces, ¿por qué tienen que tener tanta discriminación en ese aspecto, doctor? Aquí en nuestro país todavía. Yo el año bueno, no, te diré que en el mundo entero. Hace un par de años yo era el presidente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado. Y en enero del año pasado tuve la oportunidad de ser signatario, presidente de la Asociación Pacífica con la Asociación Europea y Americana para el Estudio del Hígado. Hicimos una firma de un comunicado donde le solicitábamos, era un conjunto con la Organización Mundial de la Salud, el fin de la discriminación por los pacientes que tienen hepatitis. Como tú bien, nadie debe ser discriminado por una enfermedad. En el caso, por ejemplo, de tu amiga, desafortunadamente, y ya yo creo que eso ha mejorado, pero toda mujer embarazada, una de las cosas fundamentales es determinar si tiene o no hepatitis B. Porque si tiene hepatitis B, la probabilidad de que se lo va a transmitir al niño es enorme si tú no lo sabes. Pero si tú lo sabes, ese niño solamente hay que darle una vacuna y una gamoglobulina y tú previenes que se infecte. Y sobre todo que, como dije ahorita, si se infecta en el nacimiento, el virus convive tan temprano con el cuerpo de ese niño que el sistema inmunológico lo piensa que es de él y no lo ataca. Y esos son niños o adolescentes que llegan a tener cirrosis a los 15 y 16 años. Entonces, es una vida que se pierde por no haberse dado a tiempo la enfermedad. Wow, Dios mío, que de verdad que debemos cuidarnos. Por eso yo quería hablar contigo, porque hay muchos temas que la gente entiende que, nada, como que no tengo que preocuparme. Yo definitivamente, yo amo a los doctores. Yo, de verdad, a mí me gusta cuidarme, me gusta, porque yo creo en lo Cuando tú estás alante de las cosas que pueden ocurrirte, pues entonces hay solución y yo lo he vivido en mi familia. El problema es cuando a la gente no le gusta ir al doctor, que cómo tú puedes saber si tienes algo y cómo te vas a curar. Si ya cuando te diagnostican ya no hay cura, porque ya está muy avanzado el problema. Entonces, por eso he querido como hacer este tipo de contacto y más me he enfocado en eso, en tener información con doctores tan importantes como tú, doctor, de que le hagan entender a la gente la gravedad del asunto. Es decir, que no es solamente ahora la gente, por ejemplo,
de COVID, claro que tenemos que cuidarnos, pero tú sabes también todas las otras cosas que tenemos que cuidarnos día a día para uno tener una vida Sí, como fíjate, mira, sana. es interesante eso que tú acabas de decir, porque no es solamente ir al médico, es hacerle caso a lo que el médico te dice. Y en el caso, por ejemplo, del hígado graso, tú no te imaginarás lo que, las veces que pasa, y enero siempre es un mes muy típico, la cantidad de gente que va en enero a hacerse un chequeo para comenzar bien el año, y entonces tú encuentras que está sobrepeso, que tiene el azúcar un poquito alto, el colesterol elevado, las pruebas del hígado elevado y tiene hígado graso. Entonces tú vienes con el mismo discurso, mira, esto es importante por el hígado, es importante por el corazón, tú nada más tienes 35 años, créeme lo que en 10 años, si tú no haces algo, tú podrías tener un infarto, tener ya un problema serio del hígado, y créeme, los 10 años pasan muy rápido. Oye, tú se la pones bien dura, lo baja a la realidad. Te entienden perfectamente. Al año que viene, en el mismo enero, vienen exactamente igual, con la única diferencia que en lugar de pesar 180, ahora pesan 195. O sea que no es solamente ir al médico, es tratar de hacerle caso a las recomendaciones del médico. Wow, aquí tenemos varias preguntas. Vamos a empezar a hacerlas porque yo de verdad que he tomado este live para mí sola. Tenía tantas cosas que compartir. Mira, 2 preguntas. ¿Es necesario operar cuando hay piedras en la vesícula? Mira, esa es una excelente pregunta. La realidad es la siguiente. Nadie quiere vesícula, y ya tener piedra en la vesícula es un problema. Pero uno siempre en medicina trata de hacer recomendaciones en bases a probabilidades. Cuando uno tiene piedra en la vesícula y nunca ha tenido un dolor de tu vida, tú tienes 80% de probabilidades de nunca tener dolor y 20% de probabilidades de... Cuando eso tú lo divides anualmente, se calcula que tienes un 97% de probabilidades de que no te dé dolor y un 3% de probabilidades de que te dé dolor. Entonces, por esa razón, la recomendación de la mayoría de las asociaciones de gastroenterología a nivel mundial no recomiendan la cirugía de vesícula si estas son asintomáticas. O sea, el solo hecho de tener piedras no es una indicación automática. Ahora bien, yo no quiero tener ni la probabilidad de tener ese dolor, yo prefiero operarme. Obviamente, la cirugía de vesícula, que hoy día es mucho más sencilla que antes, luego de la laparoscopía, pero tiene que entender que es un procedimiento que tiene riesgo. Entonces, si usted está dispuesto a coger el riesgo, usted se opera. O hay algunas condiciones, por ejemplo, gente que te dice, mira, doctor, yo viajo mucho a Centroamérica y no quisiera que me diera un dolor en El Salvador, donde yo no conozco a nadie. Entonces, esa es una razón que tú puedes decir, me voy a operar. Ahora bien, los pacientes o las personas que tienen piedra en la vesícula y han tenido lo que se llama un cólico biliar. Un cólico biliar es que yo estaba comiéndome un hamburger o una pizza y a la media hora me dio un dolor en el centro del estómago, lo que la gente llama la boca del estómago, un dolor fuerte dura 1 hora, 2 horas, que a veces se desaparece espontáneamente, pero a veces nos lleva al hospital, que muchas veces se acompaña de náuseas. Eso se llama un cólico biliar. Eso, cuando ocurre y usted tiene piedra en la vesícula, la recomendación es que se opere lo más rápido posible, porque ahí ya la estadística se revierte. Ahora, en lugar de tener un 20% de probabilidad de nunca tener dolor, usted tiene un 70-80% de probabilidad de que en los próximos 2 años usted va a seguir teniendo dolor. Y además de que pueda presentarse con una complicación como es la pancreatitis o presentarse amarillo por un calculito que le tapó el conducto que lleva la bilis al colédoco. O sea que la respuesta es, tener piedra en la vesícula automáticamente no es una indicación de cirugía. Ahora, tener cólicos biliares como consecuencia de esas piedras sí es una indicación para cirugía. Entonces aquí tenemos otra pregunta. ¿Puede una persona que haya tenido hepatitis A donar sangre? Mira, la realidad es la siguiente. La hepatitis A nunca se vuelve crónica. O sea que el riesgo de que alguien te pegue una hepatitis A por una donación de sangre es 0. El único problema es que los bancos de sangre a veces tienen reglas que vienen de recomendaciones internacionales y en algunas ocasiones eso es una contraindicación a donar, pero en realidad no es indicación. Historia de hepatitis C o hepatitis B sí sería, pero hepatitis A no.
Ok, entonces aquí tenemos también otra pregunta. ¿Qué daño puede hacer el hígado por el uso frecuente de analgésicos de migraña? Es decir, ya con una gastritis en mi caso. Sí, mira, sí, los medicamentos de migraña tienen, la mayoría de ellos tienen, están compuestos por antiinflamatorios no esteroidales. Los antiinflamatorios no esteroidales, que son unas drogas maravillosas para quitar el dolor de cabeza, el dolor de menstruación, rodilla o de un golpe, son medicamentos que deben usarse con mucho juicio en cuanto a la dosificación y en cuanto a la frecuencia y en cuanto a la indicación. Nadie debe usar esos medicamentos de manera ligera. ¿Por qué? Porque ellos tienen efectos secundarios y esos efectos secundarios van a depender, primero, de la edad del paciente, segundo, de si ese paciente ha tenido ya una complicación por el uso de esos medicamentos, de las enfermedades concomitantes que pueda tener, de la dosis que usen, de la frecuencia y de cuáles de ellos. Entonces, aquellas personas de más de 65 años tienen que usarlo con mucho cuidado y siempre deben estar protegidos un inhibidor de bomba de protones para disminuir la probabilidad de que les salga una úlcera como consecuencia de su uso. Aquellos pacientes que tienen divertículos, mucho cuidado porque se asocia a sangrado por divertículos o a diverticulitis. Pacientes que tienen problemas renales o que tienen problemas hepáticos tienen que usarlo también con mucho cuidado porque se asocia a afectación del hígado o del riñón. O sea que ciertamente siempre tenemos que tener un poquito de precaución a la hora de utilizarlo. Y si usted tiene alguna de esas enfermedades concomitantes, ya sea historia de úlcera, historia de diverticulitis, historia de problemas de hígado, renales, y un médico, por ejemplo, un ortopeda, se lo indique, siempre consulte a su médico de base para ver si la debe usar y si la va a usar, cuáles son las mejores formas de usarlo para disminuir las complicaciones. Perfecto. Otra pregunta, ¿cuáles son los síntomas de los pólipos? No, el problema de los pólipos es que no dan síntomas. Entonces, por eso es que es tan importante visitar a su médico por lo menos desde los 45 años. La recomendación hasta hace poco, y todavía es la recomendación de algunas de las asociaciones, es que todo el mundo debe hacerse la primera colonoscopia a los 50 años. La Asociación Americana de Cáncer el año pasado lo bajó a los 45, o sea que la primera colonoscopia se realiza a los 45 años, aunque usted no tenga síntomas. ¿Por qué? Porque los pólipos son una pequeña lesión que tú puedes identificar a través de la colonoscopia. La colonoscopia es mirar el interior del colon con una manguera que tiene una camarita de televisión y una fuente de luz en la punta y está conectada a un monitor de televisión y tú puedes ver el interior del colon. Entonces tú puedes identificar a los pólipos. Los pólipos son una lesión premaligna que si se quedan ahí tienen la probabilidad de convertirse en cáncer. Todos los cánceres de colon surgen de un pólipo. El pólipo no da síntomas. Entre el nacimiento de ese pólipo, si la gente toma la actitud que mucha gente toma de yo no me voy a hacer una colonoscopia porque yo no tengo ningún síntoma, entonces lo que va a pasar es que ese paciente, ese pólipo se va a convertir en cáncer y cuando ese cáncer viene a dar síntomas, ya es demasiado tarde. Usualmente ya ni se cura por endoscopía, ni se cura por cirugía, ni se cura con quimioterapia. Entonces, por eso es tan importante lo que tú decías al principio de la entrevista, de que la gente debe chequearse de manera regular y hacerle caso a las recomendaciones de los médicos. Entonces, una pregunta, ¿y cuál es la diferencia entre la colonoscopia o la endoscopía? Sí, el término endoscopía es simplemente utilizar, ver a través de un orificio, dependiendo de cuál es el órgano que tú vas a ver. Entonces, tú tienes una gastroduodenoscopía o una esófago-gastroduodenoscopía, que tú entras el tubo por la boca y tú ves el esófago, el estómago y el duodeno. Si tú lo que vas a ver es intestino delgado, entonces se llama una enteroscopía. Si tú lo que vas a ver es el duodeno solamente, duodenoscopía. Y en el colon, colonoscopía. Ok. Entonces, aquí tenemos otra pregunta. ¿Alguna novedad para el tratamiento de colitis ulcerativa? Es una enfermedad en donde se caracteriza por úlceras muy finitas en alguna porción del colon, que puede ser desde 5 centímetros desde el ano hasta 5 centímetros, o puede afectar
todo el colon. Usualmente el paciente se presenta con diarreas con sangre y la razón por la que ocurre es porque el mismo empieza a atacar el tejido del colon. Es conocida, en donde no hay una cura definitiva, pero sí hay, gracias a Dios, hoy yo diría que un abanico de opciones en donde ninguna son perfectas, pero uno va utilizando la medida que uno la va necesitando y casi siempre podemos controlar la enfermedad. Pero es una enfermedad crónica, es una enfermedad que no tiene cura, en donde se necesita tener un seguimiento muy cercano con su médico. Wow. ¿El Helicobacter es frecuente en nuestro país? Sí, sin duda, el Helicobacter, que como todo el mundo sabe, es una bacteria que se aloja en el estómago y es la causa número 1 de úlceras y también predispone a cáncer de estómago. Es mucho más frecuente en los países de vía de desarrollo que en los países ya desarrollados. De hecho, la incidencia del Helicobacter o la prevalencia del Helicobacter en los países desarrollados ha disminuido muchísimo en las últimas 2 décadas. En países como República Dominicana, la prevalencia va a depender del estatus socioeconómico de la persona. Es más frecuente en los estratos socioeconómicos bajos y se puede entender por las condiciones sanitarias y de vida que en los estratos altos. Pero aún en los estratos altos, alrededor de un 30 o un 40% de los pacientes lo tienen. En los estratos más bajos, hasta un 70%. O sea que es muy frecuente en nuestro país. ¿La colitis puede tener mayores consecuencias? Bueno, mira, el término colitis de nuevo, es como el de la hepatitis, es simplemente una inflamación del colon. Para hacerlo un poquito más complicado, se utiliza mucho ese término cuando uno habla de los problemas funcionales del colon, como es el colon irritable o intestino funcional. O sea que cuando hablamos de colitis, tenemos que tratar de ponerle algún apellido, si es colitis ulcerativa, si es colitis por una infección bacteriana, si es colitis por una enfermedad que se llama enfermedad de Crohn. Hay colitis por medicamentos, por ejemplo, colitis por antiinflamatorios, o si es el intestino irritable, que ya es un trastorno funcional donde va a depender más de los defectos de los receptores o de la forma en que el cerebro interpreta las sensaciones en el intestino. Y esa no tiene una severidad en cuanto a tema de salud, pero sí reduce mucho la calidad de vida. Tenemos aquí, nos preguntan, doctor, que si tú le puedes dar el número y dónde está tu oficina. Mi oficina queda en el edificio Medicalnet, en la 6ª planta, y el número es 809-687-0107. Llamen ese número, nunca lo cogen, pero traten de... Tú no lo marcas. Ay, no te hagas así. Pero dilo de nuevo, que nos reímos los dos y eso no se oyó. 809-687-0107. De todas maneras, está en el Instagram del centro. Usted lo pueden tomar. Sí, ahí. Sí, de hecho en el Instagram del centro hay varios, porque hay varios números en realidad. Yo no me sé todos, porque mi memoria ya no da para mucho. Claro, tú no te llamas tú mismo. Aquí, bueno, estamos en una sociedad en que la mayoría no tiene límites. Bueno, eso era cuando estábamos hablando ahí del COVID. Entonces aquí me gustaría saber por qué sangro cuando evacúo y siempre me pasa cuando estoy estreñida. Sí, mira, el sangrado rectal siempre debe ser evaluado, casi independiente de la edad, y obviamente es mucho más serio si uno tiene más de 35 años. Pero una cosa que hemos aprendido en yo diría que en la última década, es que aún las pacientes jóvenes pueden tener causas serias de sangrado gastrointestinal. La mayoría de las veces es de sangre completamente roja en el papel, es de una hemorroide o una fisura, que es una pequeña heridita en el canal anal, pero eso debe ser evaluado. O sea, un sangrado gastrointestinal o un sangrado por el recto puede ser el primer indicio de tu tener o un pólipo muy grande o un cáncer de colon. Señores, yo salgo un dedo, doctor, y yo voy para el doctor. No, hay que ir a chequear. Sí, pero el tú te cuerpo humano te asombrarás la enseña cantidad algo. Ay, Dios mío, yo salgo de verdad corriendo, porque cuando usted ve una cosa rara en su cuerpo, que usted no lo tenía, usted tiene que ir para que le evalúen qué usted tiene.
Aquí No, y con tenemos la otra. El sangre, síndrome del colon irritable. Sí, perdón. no, te decía que Sí, con me la vas a sangre decir algo. siempre hay que tomar en cuenta dos cosas. Primero, uno no tiene demasiado sangre, o sea que cuando uno está sangrando hay que ponerle atención. Y segundo, puede ser el primer indicio de una afección muy grave, o sea que nunca ignore el sangrado gastrointestinal. No importa la edad, pero mucho más serio si usted tiene más de 35 años. Perfecto. ¿El síndrome del colon irritable es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer colon rectal? No realmente, no lo es. Los principales factores de riesgo para cáncer de colon, primero es tener una historia familiar. Se calcula que cada persona tiene alrededor de un 4% de chance de probabilidad de desarrollar un cáncer de colon en su vida. Si su padre o su madre han tenido cáncer de colon, eso se duplica. Y luego hay algunas condiciones también. Pacientes que tienen colitis ulcerativa tienen una mayor probabilidad de desarrollar cáncer de colon, pacientes que tienen enfermedad de Crohn también. Obviamente pacientes que tienen historia familiar de cáncer de colon por trastornos de un gen, se llama poliposis familiar, eso tienen una posibilidad altísima. Pero el colon irritable per se no es un factor de estreñimiento tampoco. Lo único que el estreñimiento puede ser, si es un estreñimiento nuevo, puede ser un signo de cáncer de colon avanzado. O sea que siempre debe ser investigado. Pero la realidad es que lo que uno no debe tratar, no, perdóname, que el cáncer del colon lo encuentren con síntomas, porque ya sea que los síntomas sean anemia, sangrado o estreñimiento, usualmente si el cáncer te encuentra a ti en lugar de encontrarlo a él, es demasiado tarde. Aquí tenemos, hay muchas preguntas, doctor. En la parte baja del estómago, el lado izquierdo del ombligo. El dolor es en mi parte baja del estómago y el lado izquierdo del ombligo. Imagino. Señor, todo lo que Sí, sea mira, dolor. Mira, yo siempre uso el ombligo como punto de referencia, entonces, y dividimos el abdomen en cuadrantes. Eso sería el cuadrante inferior izquierdo. Un dolor ahí, y claro, va a depender también de si es un hombre o una mujer. Si es una mujer, siempre hay que tomar en cuenta los órganos genitales femeninos, sobre todo la trompa. Pero un dolor en el cuadrante inferior izquierdo, dependiendo de si es mujer o hombre o dependiendo de la edad, entonces uno tiene un diagnóstico diferencial diferente. En un hombre o una mujer de más de 40 años, lo primero que uno piensa es una diverticulitis, que es inflamación de los divertículos, que son una debilidad de la pared del colon que usualmente aparece después de los 40 años y es más frecuente en esa porción del colon que se llama sigmoide, que casi siempre está radicado en el cuadrante inferior izquierdo. Pero también va a depender un poquito de la característica del dolor, si es un dolor fijo versus un dolor intermitente. La realidad es que los dolores siempre deben ser evaluados en base a muchos factores: sexo, edad, características del dolor y el examen físico. Si hay algo que no podemos hacer de manera virtual, y mira que esto han sido tiempos donde hemos utilizado la tecnología para evaluar muchos pacientes. Aquí tenemos otra preguntita. ¿A qué edad debe una persona, ¿a qué se debe que una persona le dé mucha gastritis? Bueno, mira, depende de muchas cosas. Primero depende si tiene Helicobacter. Si tú tienes Helicobacter, hasta que no elimines tener inflamación del estómago. Porque la sola presencia de Helicobacter garantiza la presencia de una gastritis de manera continua. Va a depender del uso de medicamentos como la aspirina y los antiinflamatorios que te mencionaba ahorita, Motrin, Cataflam, Voltaren, hay una serie de ibuprofeno, hay una lista enorme, pero la mayoría son analgésicos, o sea, medicamentos que se utilizan para contrarrestar el dolor. Obviamente el abuso de alcohol, el abuso del cigarrillo, o sea que la mayoría de las veces depende o del uso o la presencia de Helicobacter, el uso de medicamentos o hábitos de vida del paciente. Señores, pues mire, beba social, coma sano y su vida va a ser más feliz. Es tan sencillo, ¿verdad, doctor? No hay duda. Es complicado. No es nada sin complicado. Duda. No. Dice, No comer hace una demasiado, pregunta. hacer ejercicio y tratar de mantenerse flaco. Oh, Dios.
Claro, así como tú que eres un modelo. Hablando de eso, que yo te he oído decir esa respuesta, pero quiero que tú la digas por aquí. ¿Cuál es tu recomendación para los pacientes que quieren hacerse una cirugía bariátrica? Bueno, mira, lo primero que el paciente que se hace una cirugía bariátrica tiene que saber que está arriesgando su vida, porque la cirugía bariátrica es una cirugía que tiene mortalidad. Y cuando le digo eso a los pacientes, no se lo digo para que se asusten ni para que no se la hagan, sino para que entiendan la seriedad del compromiso que están asumiendo. Porque la cirugía bariátrica no es un procedimiento de resultados automáticos. O sea, no quiere decir que porque tú te hagas una cirugía bariátrica de manera garantizada tú vas a tener el peso o vas a lucir como tú quisieras. Es simplemente una herramienta que es una herramienta fabulosa, poderosa, que si se utiliza de manera adecuada te va a dar resultados esperados. Pero lo que tú no puedes someterte a un procedimiento que puede costarte la vida, asumir ese riesgo y luego no asumir el compromiso de las cosas adicionales que tú tienes que hacer para conseguir los resultados y 2 años después estar más gordo de cuando antes de que te hiciste la cirugía. Te arriesgaste tu vida, cambiaste tu calidad de vida porque de alguna manera te afecta en muchísimos aspectos. Entonces, ese riesgo que tú asumes a la hora de hacértelo, más las consecuencias de estilo de vida que vas a tener que cambiar, deben traducirse en obtener lo que tú quieres a la hora de hacértela. Y la mayoría de las veces que la gente se hace bariátrica es una combinación de estética con ganancias de la salud, pero en ambos casos tú tienes que asumir el compromiso de que si no le pones cabeza, no haces nada operándote. La mayoría de las personas que yo conozco y que también son figuras públicas, ¿están gordos de nuevo o más que antes? Es una locura. Así mismo es. O sea, la verdad que la obesidad es un problema difícil de manejar y la cirugía es simplemente una herramienta más. Bueno, aquí nos hacen una pregunta. Si tienes algún tratamiento preventivo que le puedas recomendar para el COVID. Quédese en su casa. Por eso te lo dije así, tan seriecita. Yo creo seria. Que, no, de verdad, la mejor prevención es quedarse en su casa en la medida de lo posible, pero si va a salir, usar mascarilla, distanciamiento social, usar mascarilla y distanciamiento social. Trate de, si está en un sitio cerrado de aire acondicionado donde haya mucha gente, mejor váyase de ahí. Si lo viene a visitar a alguien y no tiene mascarilla, regálale una mascarilla. La mascarilla te protege a ti y protege al otro. Si tú tienes mascarilla, tú estás protegiéndote tú y estás protegiendo al otro. Si los dos tienen mascarilla, ambos te están protegiendo. Hay una sinergia. Entonces yo creo que no es tan complicado. Lo que nosotros no debemos perderle el respeto al virus, porque el virus no pierde tiempo. El virus es como el ladrón, está en cualquier descuido. Oye, el virus ojalá pasara como quería Donald Trump, que iba a desaparecer en 15 días y que iba a aparecer así. No es así. El virus va a estar con nosotros mucho tiempo y aunque quizás mañana o pasado mañana tengamos una vacuna, hoy todavía no la tenemos y no sabemos cuándo la vamos a tener. O sea, esta es una lucha, esto es una guerra que tenemos contra ese virus y no solamente la vamos a hacer con el concurso de todo, político, ni del gobierno, ni del Ministerio de Salud. Esto es un problema de todos. Todos podemos ser afectados. Todos podemos tener un caso serio, aunque seamos flacos y no tengamos factores de riesgo. O algún familiar nuestro. No, yo soy joven, yo no tengo problemas cardíacos, a mí no me va a dar duro. Quizás a ti no te dé, pero quizás a tu abuelito, a tu papá o a tu hermano. Por favor, señores, cuidémonos. Mi amor, de verdad que gracias, ya se nos acabó, se nos está acabando, antes que nos quedemos aquí en el aire, que nos corte. Gracias de verdad por compartir con nosotros. Cuánto aprendí yo hoy, Dios mío, este es un tema que es infinito de verdad. Gracias por compartir tu hora de descanso, por responder tantas preguntas y las mías también y la de la audiencia. Yo voy a dejar el live para que el que no lo pudo ver ahora lo vea en el momento que tenga tiempo.
Así que de verdad que te agradezco mucho. Bueno, como te dije al principio, gracias por la invitación. Siempre es un placer verte, siempre es un placer conversar contigo. Un placer conversar contigo a través de un live y no en una camilla del hospital. Así que muchísimas Te, gracias.